Atención, fanáticos desquiciados de la velocidad. Si pensaban que ya lo habían visto todo en la Fórmula 1, agárrense porque lo que viene hoy no es una noticia, es una declaración de guerra. Después de la debacle, el papelón, la humillación absoluta de Red Bull en Austria, la sangre hierve y los rumores se convierten en gritos. Hablamos de Max Verstappen, sí, el mismísimo MA de Max, el hombre que hasta ahora parecía inamovible de su trono rojo, negociando en secreto con los plateados. Con Mercedes, el enemigo número 1. Si eres de los que creen que Verstappen es el verdadero elegido, el hombre que no merece sufrir más en un equipo que parece desmoronarse, entonces dale me gusta a este vídeo con la misma furia con la que Max ataca las curvas. Suscríbete al canal para no perderte ni un segundo de esta locura y activa la campanita para que te enteres antes que nadie del siguiente capítulo de esta telenovela. Porque si hay alguien que se merece un trato justo y un coche ganador, es Max Verstappen, y esta historia va a ser épica. La noticia que está a punto de volar por los aires la Fórmula 1 es un misil balístico que ha impactado directamente en el corazón del paddock, dejando una estela de humo y chispas a su paso. Fuentes internas, de esas que susurran secretos en los rincones más oscuros y opulentos de los circuitos, mientras los ingenieros se rascan la cabeza y los directores de equipo se muerden las uñas, aseguran que Max Verstappen está harto, pero no de la forma en que un niño se harta de las espinacas en el almuerzo. Hablamos de un hartazgo existencial, de esos que te hacen cuestionar cada decisión de tu vida. Está cabreado hasta la médula, furioso como un volcán a punto de entrar en erupción, lanzando lava y ceniza sobre todo lo que ha construido. La humillación de Austria, esa carrera que parecía una comedia de errores orquestada por el mismísimo Lucifer en persona, donde Red Bull se comportó más como un equipo de fin de semana en un cartódromo que como los tricampeones mundiales que se supone que son, ha sido la gota que, más que colmar, ha desbordado el vaso de la paciencia del neerlandés. Imaginen la escena, pónganse en la piel del MA de Max, acostumbrado a pulverizar récords de vuelta, a dominar cada gran premio con un puño de hierro que dejaría a Mike Tyson como un principiante de boxeo, ahora se encuentra viendo cómo su coche se desintegra en plena pista. No es un fallo menor, no es un tornillo suelto, es una avería tras otra, una fiabilidad que se ha ido al garete como un barco sin rumbo en medio de una tormenta. Ve cómo la estrategia hace aguas por todos los costados, parece que en lugar de un muro de boxes tienen a un grupo de aficionados tomando decisiones al azar. Y lo peor de todo, lo que más duele, es ver cómo sus rivales lo adelantan como si fuera un coche de exhibición de un museo, un adorno estático mientras ellos vuelan. Eso no fue una simple derrota, fue un golpe bajo directo a su ego, un ataque frontal a su dinastía de campeonatos, una bofetada con guante blanco en la cara del mismísimo campeón, que resuena todavía en los oídos del paddock. Y, al parecer, esa paliza humillante, ese desprecio a su talento, ha desatado algo que Christian Horner y Helmut Marko, con toda su astucia, sus intrigas palaciegas y su fama de mano dura, jamás hubieran imaginado: la búsqueda desesperada, casi frenética, de una salida. ¿Y qué salida podría ser más impactante, más explosiva, más digna de una película de Hollywood con un giro de guión inesperado, que irse con su archienemigo, con el lobo plateado que le hizo la vida imposible durante años de batallas épicas, con Mercedes? Esto ya no es un simple rumor de paddock que se disipa con el viento, no es un cotilleo de cafetería entre periodistas aburridos, es un verdadero terremoto de magnitud 9 que está a punto de arrasar con cada equipo, cada patrocinador que invierte millones y cada fanático de la Fórmula 1. La onda expansiva de esta noticia no solo se sentirá en los garajes de Milton Keynes y Brackley, sino que llegará hasta el último rincón del planeta donde un aficionado sueñe con la velocidad, donde se respire gasolina y adrenalina. Prepárense, porque el show está a punto de ponerse realmente bueno, y esto es solo el principio de la carnicería. La cosa, mis amigos, no es un simple capricho de piloto mimado al que no le gusta el color de su casco nuevo o el sabor del catering del equipo. No, esto va mucho más allá. Detrás de esta posible movida sísmica, hay una historia de tensión que ha crecido como un cáncer, o mejor dicho, como una enredadera venenosa y asfixiante dentro de Red Bull, estrangulando poco a poco la armonía y el espíritu ganador que alguna vez los caracterizó. Desde la infame saga del Hornergate, ese escándalo que dejó a la escudería con más cicatrices y moratones que un boxeador después de 12 asaltos contra un campeón invicto, hasta las constantes y agotadoras pugnas de poder entre los jerarcas del equipo, con Christian Horner y Helmut Marko tirando cada uno para su lado como si fuera un tira y afloja sin fin. Verstappen, con esa frialdad casi robótica que lo caracteriza en la pista y fuera de ella, ha estado observando todo este circo con una atención minuciosa. Él no es tonto, ni ingenuo. Y aunque por fuera parecía impasible, como una estatua holandesa de mármol,
Por dentro la caldera de su paciencia ha estado a punto de estallar, burbujeando con una presión insostenible. No hablamos de un simple enfado pasajero, sino de una acumulación de frustraciones que han llegado a un punto crítico. Se habla, en los círculos más íntimos y confidenciales del paddock, en esos reservados donde solo los pesos pesados susurran secretos con copas de champán, de cláusulas secretas en su contrato. Sí, de esas letras pequeñas que nadie lee pero que son la clave de todo, la pólvora esperando la chispa. Cláusulas que, supuestamente, abren ventanas de escape si ciertas figuras clave abandonan el barco, como ya lo hizo el mismísimo genio Adrian Newey, la mente maestra detrás de sus coches dominantes, o si el rendimiento del coche cae por debajo de un umbral insostenible, un umbral que, después de la exhibición de desastre en Austria, parece que fue no solo pulverizado, sino evaporado del mapa. Y la debacle de Austria, donde el RB21 parecía más un coche de alquiler que un misil de la Fórmula 1 diseñado para la guerra de los campeonatos, ha activado todas las alarmas. Es como si el coche mismo hubiera gritado «Libérame, Max, de esta tortura», a los cuatro vientos, o como si le hubiera puesto una zancadilla al equipo en plena carrera. Mercedes, con el zorro plateado de Toto Wolff a la cabeza, no son ningunos principiantes en esto de los fichajes estelares. Han estado merodeando como buitres, sí, pero buitres elegantes y estratégicos, con un plan meticuloso, esperando la oportunidad perfecta para cazar a la presa más codiciada del paddock, al mismísimo Max Verstappen. Wolff, ese maestro del doble sentido, de las declaraciones calculadas que parecen inocentes pero son puñaladas, no ha ocultado sus coqueteos públicos con Max. Lo ha elogiado hasta la saciedad, ha insinuado que las puertas de Mercedes siempre están abiertas para un talento excepcional como Verstappen, todo con esa sonrisa enigmática que te hace dudar si te está halagando o planeando tu caída. Y ahora, parece que esos coqueteos públicos se han convertido en citas secretas en lugares discretos, en cenas a la luz de la luna donde no solo se degustan manjares, sino que se cocinan los tratos más jugosos y explosivos de la historia reciente de la Fórmula 1. Estamos hablando de que el piloto más dominante de la última década, el hombre que ha reescrito los libros de historia con tinta de victoria, podría estar a punto de saltar al equipo que busca desesperadamente recuperar su gloria perdida, un equipo que ha estado vagando por el desierto de la derrota desde que Hamilton se fue. Es un cambio de chaqueta que, de confirmarse, haría que la tierra temblara bajo los pies de todos en la Fórmula 1, desde los mecánicos hasta los presidentes de las escuderías. Prepárense para la explosión, porque esta historia está a punto de dejar un cráter. Analicemos la jugada, mis pilotos furiosos, pero ahora desde el punto de vista del zorro más astuto y calculador del paddock, Toto Wolff y su Mercedes. Imaginen la cara de Toto, el estratega maestro, frotándose las manos con una sonrisa que apenas disimula su maquiavélico y audaz plan. Un Verstappen frustrado no es solo un piloto con un mal día en la oficina o una rabieta de campeón. Es un Verstappen vulnerable, un depredador herido que busca un nuevo terreno de caza, una nueva manada a la que liderar. Y un Verstappen en Mercedes no es solo un fichaje. Es un golpe psicológico brutal para Red Bull, una bofetada con guante de seda que resonará en cada rincón de Milton Keynes y más allá. Es una inyección de moral incalculable para su propio equipo, que ha estado arrastrándose por el desierto de la mediocridad, ansiando la gloria pasada, y es un mensaje claro, alto y contundente para el resto de la parrilla. Mercedes ha vuelto, y lo hace a lo grande, con el fichaje del siglo, con el hombre que ha dominado la última era de la Fórmula 1 con mano de hierro. La posible llegada de Max no solo llenaría el asiento vacío y gigantesco que dejó Lewis Hamilton, un asiento que nadie ha logrado ocupar con la misma aura de leyenda, sino que redefiniría completamente la dinámica y la estructura de la escudería plateada. Tendrían a un líder indiscutible, a un devorador de campeonatos nato, a un tipo que no se conforma con menos que la perfección en cada pieza del coche y en cada estrategia. Cuando Max exige, el equipo se estira hasta límites insospechados para cumplir, y cuando la obtiene, no tiene rival en el asfalto. Las negociaciones para algo de esta magnitud no deben ser para nada fáciles. Los abogados, esos buitres de la ley y las finanzas, deben estar echando humo con cláusulas de rendimiento milimétricas, salarios estratosféricos que harían palidecer a cualquier jeque, y permisos para visitar la sede de Mercedes en Brackley como si fuera un búnker de alto secreto de la CIA, con todas las precauciones imaginables para evitar filtraciones. Pero, ¿quién dijo que hacer historia era sencillo? Esto no es un partido de ajedrez de aficionados, es Fórmula 1, un juego de ajedrez a 300 km por hora, donde cada movimiento cuenta, donde un error puede costarte el campeonato o una fortuna. Y Toto Wolff, al parecer,
Está a punto de dar un jaque mate que hará temblar los cimientos de la categoría y que se recordará por décadas como uno de los movimientos más audaces y geniales en la historia del deporte motor. Es el tipo de jugada que solo se ve una vez en una generación, una que redefine el poder y el futuro de la competición. La presión sobre Mercedes sería inmensa, claro, pero con Verstappen, esa presión se convierte en el combustible para alcanzar la grandeza. Se acabaron las excusas, se acabó la mediocridad. Con Max, solo vale la victoria. Y si tú, fanático incondicional de la velocidad, sientes la misma adrenalina que yo al pensar en este cambio histórico que podría reescribir la historia, si crees que Max se merece un coche a la altura de su talento sobrehumano y que Mercedes es el lugar perfecto para que su leyenda crezca aún más y alcance nuevas alturas, demuéstralo en los comentarios. Queremos saber tu opinión más cruda y sin filtros, esa que te corroe por dentro. ¿Es este el movimiento del siglo XXI, el traspaso que lo cambiará todo? ¿Crees que Red Bull está acabado sin Verstappen, condenado a la oscuridad eterna después de su época dorada? ¿O acaso Max es el verdadero héroe que liberará a Mercedes de su purgatorio particular, de esa sequía de victorias que ya se hace eterna? Deja tu opinión, que la vamos a leer, la vamos a debatir y la vamos a destripar en el próximo vídeo. Tu voz cuenta en esta locura de la Fórmula 1. Tu comentario es un rugido más en esta manada de pilotos furiosos. Y la gran pregunta que flota en el aire, esa que nos tiene a todos mordiéndonos las uñas hasta los codos y mirando al cielo como si de ahí fuera a caer la respuesta divina, es, ¿qué significa todo esto, esta movida sísmica, para el resto de la parrilla de la Fórmula 1? Si Verstappen se mueve, si el tricampeón cambia de camiseta como quien cambia de calcetines después de un día duro, el efecto dominó sería brutal, un verdadero tsunami que arrastraría a pilotos, a equipos enteros e incluso a esos patrocinadores que, hasta ahora, se sentían seguros con sus millones invertidos. Red Bull, de repente, se encontraría con un agujero del tamaño de un camión articulado en su alineación, un vacío imposible de llenar con un simple comodín. Se verían obligados a buscar un reemplazo de primer nivel en un mercado de pilotos que ya está más revuelto que un huracán en plena temporada, con más intrigas que una serie de Netflix de esas que te tienen pegado a la pantalla hasta la madrugada. Checo Pérez podría finalmente ser el líder que tanto anhela, el número uno indiscutible del equipo, saliendo de la sombra gigante de Verstappen. ¿Sería esta su oportunidad de oro para demostrar que puede cargar con el peso de una escudería campeona? O, por el contrario, Red Bull buscaría un joven talento, una promesa que aún no ha explotado, para forjarlo a su imagen y semejanza, invirtiendo a largo plazo? O quizás, en un movimiento de desesperación, intentarían una jugada arriesgada por otro campeón, un veterano de guerra que les diera la estabilidad y la experiencia que tanto necesitarían. La incertidumbre se cerniría sobre Milton Keynes como una tormenta de arena en pleno desierto, oscureciendo su futuro y generando un caos estratégico que nadie querría manejar. La famosa familia Red Bull podría fracturarse aún más bajo esta presión. Y para Mercedes, la presión sería enorme, una espada de Damocles pendiendo sobre sus cabezas que haría sudar frío hasta al más experimentado. Con Verstappen a bordo, no habría excusas de ningún tipo. Las victorias no serían un simple deseo o una esperanza lejana, serían la norma. Los campeonatos no serían un objetivo ambicioso, serían una obligación ineludible. Toto Wolff ya no podría esconderse detrás de las excusas del coche difícil de manejar o la falta de rendimiento. Con Max al volante, el equipo tendría que rendir al 200%, cada ingeniero, cada mecánico, cada estratega de pitwall. No habría margen para el error, para la complacencia. La dinámica del garaje cambiaría por completo, la exigencia se dispararía a niveles estratosféricos, y la mentalidad de ganar a toda costa que Verstappen encarna se extendería por cada rincón de Brackley. Sería un espectáculo digno de ver, una nueva era de dominio de un equipo que resurgiría de sus cenizas, o quizás, el inicio de una rivalidad interna que haría parecer a la legendaria batalla entre Hamilton y Rosberg un juego de niños en el patio de la escuela. El ambiente, de repente, sería eléctrico, cargado de expectativas desorbitadas y de esa tensión palpable que solo la presencia de un campeón como Max puede generar. La llegada de Verstappen elevaría el listón para todos, desde los pilotos rivales hasta los propios miembros de Mercedes, forzándolos a alcanzar un nivel de excelencia que quizás habían olvidado. Y no podemos obviar, bajo ninguna circunstancia, el impacto sísmico que esta potencial movida de Verstappen tendría en el ya de por sí frenético y despiadado mercado de pilotos. Si Max decide soltar el volante de Red Bull y saltar al bólido plateado, se abriría de golpe un asiento codiciado como el Santo Grial en Red Bull,
un asiento por el que la mitad de la parrilla estaría dispuesta a vender su alma al diablo. Y, potencialmente, se complicaría la situación de George Russell en Mercedes, que hasta ahora había sido el niño mimado y la promesa a futuro del equipo. Russell, que ha demostrado ser un piloto sólido, con destellos de brillantez y un futuro prometedor, se vería de repente bajo la sombra de un gigante, con la posibilidad muy real de perder su estatus privilegiado, o en el peor de los escenarios para él, su codiciado asiento. ¿Podría Russell, ante esta inminente amenaza, buscar refugio en otro equipo puntero que le garantice un rol de líder? ¿O Mercedes, en un movimiento estratégico, lo mantendría como un escudero de lujo de Verstappen, con la promesa de un futuro mejor que nunca llega, con tal de tener dos talentos bajo el mismo techo? Las especulaciones no conocen límites, se disparan como cohetes sin control, y cada piloto en la parrilla, desde los novatos con hambre de gloria hasta los veteranos de 1000 batallas, estaría analizando sus opciones, recalculando sus movimientos, preparándose para el caos total que desataría la Verstappenmanía en Mercedes. Esto no es solo un simple fichaje, mis amigos, es una reestructuración total del tablero de ajedrez de la Fórmula 1. Un movimiento que forzaría a todos a replantearse sus estrategias, sus alianzas y sus ambiciones. Los contratos volarían por los aires, las llamadas telefónicas no pararían de sonar, y los agentes de pilotos harían su agosto negociando el futuro de sus representados. La salida de Verstappen de Red Bull y su llegada a Mercedes sería el pistoletazo de salida para una verdadera carnicería en el mercado de fichajes, donde solo los más astutos y los más rápidos sobrevivirían. Y así llegamos al final de esta montaña rusa de emociones, mis queridos adictos a la velocidad. La posible marcha de Max Verstappen a Mercedes no es solo una noticia, es un terremoto que sacudiría los cimientos de la Fórmula 1 como nunca antes. Hemos visto la humillación de Austria, la tensión interna en Red Bull, las negociaciones secretas y el ansia de Mercedes por volver a la cima. Todo apunta a que estamos al borde de presenciar uno de los movimientos más audaces y explosivos en la historia de nuestro deporte, un traspaso que hará que los libros de historia de la F1 necesiten ser reescritos. La pregunta del millón, la que no nos deja dormir y nos roba la paz, es la siguiente. ¿Es esta la venganza de Verstappen por años de problemas y promesas incumplidas? ¿Es el fin de la hegemonía de Red Bull, condenados a la oscuridad sin su estrella? ¿O es simplemente un genio buscando el lugar donde pueda seguir escribiendo su leyenda con letras de oro, lejos de los dramas y las humillaciones, en un ambiente que le garantice la victoria? Dejen sus comentarios, sus teorías más salvajes y sus pronósticos más descabellados. Queremos leerlos, queremos debatirlos, queremos que esta comunidad de pilotos furiosos explote con cada opinión. Si te ha gustado este análisis al rojo vivo, si sientes la misma pasión desmedida por la F1, dale un me gusta a este vídeo que hará temblar las pistas, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque aquí la información no se cuenta, se vive, se siente, se grita. Y activa la campanita, porque las bombas de la Fórmula 1 están lejos de terminar, y nosotros te las traeremos todas, sin filtros, sin censura, con la misma furia de siempre. Hasta la próxima, pilotos. Esto es Pilotos Furiosos y no paramos hasta que el padre arda en llamas.